buenas tardes. No me ponga muy fuerte tampoco porque... ¿Para qué? Tantos cántaros. Buenas tardes. Me toca daros la bienvenida y es un gran placer vernos aquí en el Colegio de Rocío. Estamos en Doñana Contada, una actividad que organiza el Espacio Natural de Doñana. Además, ya como colofón a una serie de jornadas con distintos actores, pero al fin y al cabo con el mismo fin, que es conocer Doñana a través de sus habitantes, de la gente que han sido muy influidas por el espacio natural y que también han influido de alguna manera en él, en el espacio natural o en su paisanaje. Como digo, esta actividad se ha organizado en Almonte, en todos los pueblos que tienen territorio en el Parque Nacional, en Almonte, en Analcázar, en Hinojo y en La Puebla. Por tanto, es la segunda vez que se realiza en nuestro municipio y no podía ser de otra manera porque el Rocío es punto de encuentro para todo el mundo y sin duda es el centro espiritual de Doñana y no se entendería lo uno sin lo otro, ni Doñana sin el Rocío, ni el Rocío sin esa naturaleza maravillosa que lo rodea. Así que el Rocío tenía que ser el sitio para poner el punto y final a estos actos que también están sirviendo para conmemorar ese 50 aniversario de la declaración de Doñana como Parque Nacional. Pero bueno, como estamos en su casa, yo creo que la primera en dar la bienvenida debe ser Macarena Robles, la concejala del Rocío. Muchas gracias, Tete. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la aldea del Rocío. Y bueno, qué decir que para mí como concejala del Rocío y como representante de nuestro ayuntamiento es un placer, un orgullo que se ponga el broche final a estas jornadas que venís realizando con motivo del 50 aniversario de Doñana y que lo hagáis en este colegio, un colegio que para mí es, bueno, aquí he crecido, he convivido con mis compañeros en la mesa, tengo a un compañero que estudió conmigo, además en la misma clase, la directora, que también fue nuestra directora, bueno, Luis, qué decir de Luis, con lo cual puedo decir que para mí es un orgullo y un placer poder estar aquí hoy, dando la bienvenida y acogiendo en este colegio, pues, declarado como ecoescuela desde hace ya varios años, concretamente me decía la directora desde el año 2002, con lo cual habéis elegido el lugar perfecto para el cierre final de este aniversario que estáis, que se ha trabajado mucho y que con el que me siento muy identificada porque he nacido, me he criado parte de mi vida en Doñana y con lo cual para mí es muy importante que el Rocío y Doñana pues sea una misma conjunción y nada, pues que disfrutéis de la jornada y le voy a dar la palabra al director que ya le doy la palabra, ¿no, Tete? Para que os dé unas palabritas. Gracias. Muy bien. Yo casi iba a hablar sin micrófono, pero bueno, como voy a hablar poquito, bueno, a mí me toca solamente daros la bienvenida como por parte del Espacio Natural. Yo no voy, como el Tete ya ha contado una serie de cuestiones y Macarena también, yo solo quiero deciros que en estos 50 años del Parque Nacional, este año se están haciendo bastantes actividades de todo tipo, una de este tipo, que son para nosotros mucho más cercanas, y otras más institucionales, de mucho calado, que nos cuesta más trabajo manejar y controlar, porque ya estamos en otras esferas, pero nos parecía importante desde la gente que empezó a trabajar con este asunto, con Teresa, Jesús, Manuel, en fin, toda la gente que está por aquí, y también los ayuntamientos, los 4 ayuntamientos que aportan territorio al Parque Nacional. No quiero que parezca que estamos excluyendo a los demás, porque hay una serie de actividades que van enfocadas a todos los municipios del área de Doñana, pero evidentemente hay 4 municipios que aportan territorio al Parque Nacional, y de ellos 3 de una manera mucho más importante, y de esos 3, 1 de una manera mucho más importante que es Almonte en este caso, ¿no? Entonces, como decían, se han hecho estas actividades en los 4 municipios. Hay otro tipo de actividades relacionadas con algunas intervenciones puntuales o específicas en relación con los chavales, con los críos de primaria, que se están haciendo unos títeres también en los colegios. En fin, hay una serie de actividades diversas y también hay actividades todavía por desarrollar al margen de Doñana Contada, ¿no? Hay un congreso que estaba previsto en noviembre y que se ha trasladado a enero, que es un congreso de mucho calado, sobre un análisis de los 50 años y hacia dónde vamos, con una visión también muy amplia, que hay todo tipo de visiones, la de los ecólogos, la de la gente, en fin, un poco de todo. Y en la Doñana Contada yo no voy a insistir en esto, porque ya lo ha dicho también Tete, pero nuestra intención, cuando digo nuestra, porque ha sido un planteamiento bastante colectivo,
es que diésemos la voz aquí hay algunos que ya han participado en otra como Francis, que diésemos la voz a gente que pudiera aportarnos sus vivencias. No significa que las vivencias tengan que ser siempre desde fuera del parque, sino de gente. Aquí hay personajes, digo personajes bien, ¿no? Como Luis, que es absolutamente desde dentro, pero que aportaran su visión, más que contáramos Doñana, que aportaran su visión, sus impresiones o cómo han vivido ellos su relación con Doñana o con el entorno de este espacio, ¿no? Entonces a Tete le va a tocar hablar de ello, pero bueno, yo creo que todos conocéis a la gente que está en la mesa. Hay un clan más rociero y un clan más talajañero, pero evidentemente con una relación igual de directa con el espacio, ¿no? Juan y Alejandro lo conocéis todos también. Francis, como decía Macarena, se ha criado en este colegio y se ha convertido, aunque no lo diga, en un fotógrafo de referencia, ¿no? Y es muy interesante ese proceso, aunque también lo achaca haberse juntado con el elemento que tenemos en la otra esquina, por Luis. Y Marisierra, porque ha estado en este colegio muchísimos años, ¿no? Y por tanto, en la relación de este colegio con Doñana, con las actividades, pues es una visión también muy interesante. Así que yo, nada más, le dejamos la palabra a Tete, nos retiramos, nos convertimos en espectadores, que es para lo que venimos hoy, y que vaya todo bien, ya está, ¿vale? Bueno, pues sí, aquí en el Rocío, como decía antes, para poner el colofón a esta Doñana contada. También, por supuesto, la gente, como ya ha dicho Juan Pedro Castellano, que me ha quitado la mitad del trabajo, todo se ha dicho. Bueno, pues aquí está también representada la gente de Matalascaña, probablemente los dos núcleos de población que por naturaleza tienen más contacto con Doñana, porque se encuentra dentro, ni más ni menos, iba a decir un poco en la frontera y justo al lado, pero no, es que están dentro, ¿no? Bueno, pues algunas cosas las voy a repetir, que ya lo ha dicho Juan Pedro, pero como lo traía escrito, no me voy a poner a escribir otra cosa. Así que si me lo permitís, pues voy a empezar por la esquina, por don Luis García. Luis García, que si os parece, os voy a presentar brevemente a todos y después ya entramos en debate. Va a ser una cuestión sencilla, una pregunta sencilla para conocer un poco la vivencia de dónde vimos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Debo decir en mi descargo que nunca he moderado una mesa, por lo menos no me acuerdo, he participado pero moderado no, así que eso alguna vez tiene que ser la primera y está estupenda, así que perdona la torpeza. Bueno, ya voy a empezar por allí, Luis, además porque te tenía el primero. Luis es ornitólogo, naturalista, artista, muy querido y reconocido, tanto por su manera de ser, también, por supuesto, su incondicional amor a la naturaleza y particularmente a la naturaleza de esta tierra. Por todo esto, este año ha sido uno de los galardonados por el Parque Nacional en el 50 aniversario de la creación, de la declaración, y también es Premio Andalucía de Medio Ambiente. Y cuando algunos han llegado le pedí, digo, bueno, pues definirme un poco más a Luis García. Pues me lo calificaron, en primer lugar, como el hombre pájaro. Y después me decía que es un personaje insustituible e intransferible, que no te quiere perder ninguno, Luis. Eso es importante. Seguimos con Marisierra, que nos tendría que haber presentado ella, porque estamos aquí, en su colegio. Pero bueno, tú has estado muchos años, Marisierra ha estado muchísimos años de maestra aquí en el colegio. También fue directora de este centro, de este CIP Doñana. Y desde su labor como docente y también como directiva, pues hizo posible que este colegio fuera reconocido como ecoescuela, que no debe de haber muchas. Así que todo un ejemplo a seguir. Y lo más importante, que ha visto crecer y ha participado en la formación de muchísimos hombres y mujeres de aquí, de la aldea. Así que algo sabrá del carácter del lugar, de eso no cabe duda. Estamos también con Francisco Romero, que es fotógrafo, almonteño, un niño que fue aducido por la naturaleza y también por las enseñanzas de Luis.
y que se dejó llevar por la belleza de las imágenes que ofrece nuestro entorno. Francisco Espanzurrino, como ya se ha dicho, se crió y se educó aquí en este colegio, y en este momento, pues efectivamente, es un fotógrafo de naturaleza bastante conocido y reconocido internacionalmente, y os voy a recomendar que, si alguno no lo habéis hecho ya, que bichéis en su página web, Francisco Romero Will Photography, que la de Facebook, y que es bueno, ahí se puede ver parte de su obra y dejarse maravillar. Alejandro Beato vino desde su Burgos natal, y ya estoy deseando preguntarte a ver cómo es ese cambio. Hombre, eras un niño, pero aún así, desde la visión de un niño, quizá lo haga más interesante, cómo es venir desde la ciudad y de momento ponerte a vivir en la casa de Bernabé, que está entre la Rocina y el Palacio de la Cebrón, y que además es uno de los paisajes, de los parajes más bellos de Doñana. Es ornitólogo y guía medioambiental. Ha vivido en el Rocío un breve periodo de tiempo, pero Alejandro Beato de Matalascañas. Ella está viviendo en Matalascañas otra vez. Y aquí el amigo Juan Cózar, que bueno, él desciende de una estirpe de hombres y mujeres del Coto, de esa gente que sabía obtener recursos y sacar aprovechamiento donde cualquier otro pues, hubiera pasado de verdad penurias varias. Ellos sabían vivir en esa vida semisalvaje en la que muchos almonteños encontraron su sustento en unos tiempos realmente difíciles. Bueno, Juan era policía local hasta que un accidente lo apartó del servicio, pero igual que sus ancestros, él ha sabido utilizar todas las herramientas que le ha dado la vida, y si no lo habéis visto, me gustaría que lo vierais bailar por sevillana, que lo hace con arte y digno de ir a cualquier concurso sin problema ninguno. Y además ahora mismo es presidente del Club Hípico Amigos del Caballo, de Matalascañas, efectivamente. Me habré dejado montones de cosas por detrás, pero bueno, de esto solo se trata, para eso estáis vosotros. La primera pregunta, o por dónde empezar el debate, va a ser, para que lo vayáis pensando, vuestro primer recuerdo de Doñana. Pero primero vamos a ver un breve vídeo que nos han preparado. 16 de octubre de 1969. Se aprueba el decreto de creación del Parque Nacional de Doñana. Por tanto, en este 2019 estamos en un año de celebración. Doñana cumple 50 años. Medio siglo, a través del cual ha ido creciendo y madurando como realidad natural y administrativa, en una vida llena de momentos brillantes y momentos oscuros, con alegrías y sinsabores, con amenazas y grandes esperanzas. En este medio siglo, Doñana ha expandido sus horizontes, ha ampliado sus límites hasta constituir, con su joven hermano, el Parque Natural, el Espacio Natural de Doñana. En estos 50 años, millares de visitantes de todos los puntos del planeta han dejado su huella en las arenas. Científicos de todo el mundo han desarrollado innumerables proyectos de investigación y ciencia. Se han protegido unos valores naturales y culturales únicos en el mundo, formando parte del selecto grupo de lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muchas cosas han cambiado en estos 50 años, pero la esencia de Doñana continúa inmutable y se dispone a celebrar una efeméride a la que están invitados todos los que se sientan parte de la misma. Parque Nacional de Doñana, 50 años de vida. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible de poner la voz a una serie de vídeos que el Espacio Natural se ha ido encargando de distribuir por todos sitios y que podemos ver. Hemos podido ir viendo en otras ediciones también de esta Doñana contada. Bueno, pues la pregunta, como decía, y para los que habéis visto Doñana desde chiquitito, no me refiero a lo primero que veiste que os acordáis, sino cuando de verdad sentisteis la sensación de que este era un sitio especial.
Luis, tú que estás más en la esquina. Sí, te toca. Hablo más fuerte si quieres, pero sin el cacharro esto. ¿Eh? ¿Así vale? Bueno, va. Pues suena, ¿eh? Pues de cojones. Yo el primer recuerdo que tengo de Doñana, lo que me engancha un poco a Doñana, era cuando tenía 17 años, que vine a una reunión de las Juventudes Comunistas. Soy comunista todavía, ¿eh? Todavía. Soy el único proletario en el medio ambiente que yo conozca. Los demás lo conozco, alguno por ahí, algún rarito, pero bueno, yo sigo siendo, y ese es el primer recuerdo que me trae aquí, porque vinimos a hacer una reunión a los pocos sitios donde se podían hacer sin que la policía estuviera presente, ¿no? Estar presente para la policía, como sabéis, en ese tiempo era jodido, ¿no? Entonces nos vinimos a Matalacaña, que era un lugar maravilloso para poder reunirse con un montón de niños, ¿no? Éramos niños, porque estamos hablando de cuando tenía 16, 17 años y esa cosa, ¿no? Así que ese es mi primer y hermoso recuerdo de Doñana, lo que me engancha a estar en este lugar, ¿no? Si os parecéis, esto no es un debate político donde vamos ahí cronometrados, periodo brevedad, y después, bueno, ahora si os parece, pues podemos seguir el orden, pero que si alguien quiere intervenir, que estupendo. Se trata de hablar de yo Doñana. Creo que tengo suficiente. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Bueno, vamos a ver, yo reflexionando un poco cuando ya me pidió participar en esta mesa Teresa, pues reflexionando un poco porque estamos hablando hace también, bueno, no tantos años como, porque yo llego aquí en el año 91-92, aquí he estado 20 años. Y cuando llego en aquel momento yo ya tenía referencias de Doñana porque voy a hablar de las primeras referencias que recuerdo que tuve de este espacio y luego voy a hablar de la primera vez que yo visité el espacio. Las primeras referencias que tuve fue estando de maestra en Sanlúcar de Barrameda, porque allí estaba en una escuela hogar. Entonces había escuelas hogar, era una especie de internado donde el maestro hacía labor un poco de todo, de padre, de sustituto, de enfermero, y tenía muchos alumnos del parque que vivían en las chozas, en el poblado de La Plancha. Entonces ellos me hablaban de su vida aquí, de sus padres, de sus familias, como el desarraigo que suponía para ellos tenerse que ir allí, que aunque estaba muy próximo, pero había un río de entre medias, no de por medio, y aquello para ellos era algo muy triste, ¿no? Tenerse que ir de la familia. Y a mí aquella imagen que me narraban ellos de su vida en ese poblado de La Plancha, pues se me antojaba un lugar pues primitivo, lleno de misterio, porque claro, me hablaban de cosas que yo, que había vivido en Madrid y venía de una gran ciudad, pues me resultaban muy ajenas, pero también muy excitantes, ¿no? O sea, que yo las escuchaba y bueno, les daba todo mi cariño a aquellas criaturas que veía tan desprovistas de ese cariño familiar y que lo echaban tanto de menos. Entonces, aquel fue el primer momento que yo oí hablar de Doñana. Y luego, cuando llego aquí al colegio, en el año 91-92, teníamos de conserje a Ramón, que es un personaje aquí en el Rocío maravilloso, que tengo unos estupendos recuerdos de él, y él me decía cómo solucionamos un problema, por ejemplo, de dolor de muelas. Él vivía en el parque y me contó cómo solucionaba un dolor de muelas. Y a mí aquello no me resultó muy gratificante porque me dijo unas cosas horrorosas, pavorosas, y digo, pero bueno, ¿yo dónde he venido? Si esta gente son un poco civilizados, porque claro, es que me contó como a través de con una escopeta conectaba la muela al eso, disparaba y cuando disparaba el eso se iba la muela afuera. Y ese fue el otro momento, la segunda referencia que tengo. O sea, una muy enternecedora y otra un poco que yo decía, Dios mío, mi corazón, ¿esto qué es? Bueno, y la primera vez que visité el parque pues fue con una excursión del colegio, porque una cosa que he tenido siempre muy presente es el sitio donde estaba el colegio.
y eso fue una percepción desde el momento que yo llegué a 1 de septiembre en ese año 91. Yo sabía que esto era Doñana y que la educación ambiental se tenía que trabajar aquí desde el primer momento. Pues luego fue una visita que a través de Chan nos proporcionó al profesorado. Y ese primer encuentro, pues no os quiero contar, que fue maravilloso. Allí ya pude comprender algunas cosas, viendo ese poblado, a aquellas niñas y viendo cómo podían vivir y con qué recursos podían tener en los años 60 y 70, pude comprender a Ramón. Entonces, me quedo con eso. Magnífica anécdota, Marisierra. Por cierto, que El año de Malandar, el libro de Juan Villa, es una buena lectura para hacerse una idea de la vida en la plancha. Francisco, bueno, cuando tú tomas conciencia, yo no soy de un lugar cualquiera. Aquí hay algo especial. Buenas tardes ante todo y gracias por estar aquí hoy. Para mí es bastante importante. Yo llevo en los últimos 2 años, creo, dando ponencias por toda España, hablando de fotografía de naturaleza, hablando de Doñana, que realmente es donde desarrollo mi trabajo y donde hago la fotografía. Y no, os puedo asegurar que no me he sentido en ninguna ponencia ni en ningún sitio más a gusto que aquí. ¿Vale? Esto es importante. Y jamás pensaba que terminaría dando una charla donde empecé. Empecé aquí, como bien ha dicho la compañera Macarena Roble, nací en El Rocío, crecí aquí y tuve la inmensa suerte de estar en este colegio durante muchos años, donde lo que tengo como recuerdo más importante, donde empieza a nacer Doñana dentro de mí, que yo creo que es importante resaltarlo porque al final las personas que nos hemos criado aquí tenemos una relación directa con este espacio. Una vez que has vivido, una vez que has recorrido toda la trayectoria hasta el día de hoy, al final ese espacio vive contigo, vive dentro de ti, formas parte de él y él forma parte de ti. Es una cuestión de unánime entre las dos partes, ¿no? Y bueno, en aquella época veníamos de una etapa en la que los medios de vida, yo os estoy viendo me voy a extender un poquito, pero si queréis me cortáis, cualquier cosa me lo decís, ¿vale? Sin ningún problema. Veníamos de una etapa donde el medio de vida había sido precisamente este espacio natural, donde mi abuelo precisamente era furtivo, ¿no? Crió a sus hijos matando ciervos y la forma de vida era esa. Se extraían recursos de ese espacio natural para comer y para sobrevivir, desde los ciervos, como he dicho, a huevos, de gallineta, para comerlo y demás. Y bueno, la forma de pensar que teníamos los niños, pues estaba muy cercana a la muerte de cualquier bicho viviente, porque nuestras familias se habían nutrido de eso. Y yo recuerdo ya con 7 o 8 años en este colegio, en este centro, con Marisierra de directora, nosotros uno de nuestros juegos particulares éramos un poco cafres, pues era con la pelota. Los primeros años de que se hizo aquel edificio, en la cornisa tiene la estructura perfecta para los nidos de golondrina, y nosotros con la pelota, nuestro objetivo, el campeón era el que le daba el pelotazo y caía el nido. O sea, esa era la mentalidad que teníamos en aquel tiempo, ¿no? Obviamente con la complicidad de la dirección del centro, relacionándose con el propio Parque Nacional, como siempre ha sido y siempre deberá de seguir siendo para que esto funcione, si no, no hay forma. Se presenta un día en este colegio un señor con una barba larga, y nosotros le dijimos, ¿este hombre quién es? Y además era en horas extraescolares. O sea, eso ya hoy en día se lo cuentas a un niño y no sabe ni de lo que estamos hablando, pero aquí se venían los lunes y los martes por la tarde. Además yo hacía 4 kilómetros por la mañana y otros 4 por la tarde para ir al colegio. Hoy vienen en autobús, nosotros veníamos andando, y venían andando de la zona de la calle El Rincón, o sea, una de las zonas que se conoce como el barrio, que en años de agua, pues cuando llegaba al colegio pasaba el día en la estufa, chorreando, o sea, no había solución, no tenía arreglo. Pero bueno, ahí estábamos, y bueno, se presentó el amigo Luis, al que tengo muchísimo que agradecer, por supuesto, en este aspecto de mi vida. Llegó y nos dijo, voy a hacer un curso de ornitología. Nosotros aquella palabra ni la sabíamos decir, o sea, no sabíamos de lo que estaba hablando, ornitología. Este hombre nos han metido aquí, nos va a tocar a nosotros la papeleta de comernos durante el tiempo que esté. Pues bueno, él empezó a hablarnos de las aves, empezó a hablarnos de Doñana. Yo ya empezamos a ver que Doñana era un espacio donde venían aves de toda Europa, de parte de África, y las aves hacen 7.000 o 8.000 kilómetros para llegar a Doñana. Y ya tú decías, oye,
están cansadísimas estos animales. Y claro, yo empecé a pensar en aquellas golondrinas. Yo decía, 8.000 kilómetros de una golondrina y yo le pego un pelotazo, esto no tiene nombre. Claro, empiezas a plantearte que esto no tiene nombre lo que estamos haciendo. Pues bien, a lo largo de ese curso, Luis se preocupó, con la dirección del centro, se preocupó de que viéramos las aves de cerca, incluso anillamos en ese tiempo con el ave, empezamos a apreciar a esos pequeños animales. Y a mí me empezó a despertar y me empezó a encajar la deuda que había generado yo con dar pelotazos a nidos de golondrina. Yo tenía una deuda con la naturaleza y yo decía, ¿esto cómo lo pagamos ahora? Esto va a ser largo. Va a ser largo, pues bueno, 30 y tantos años después aquí sigo, ¿no? Pero bueno, acto seguido, aquí había también una profesora que además era mi tutora en este centro. Conocíamos por la señorita Teo, que todavía tengo contacto con ella y además compartimos cosas de la fotografía. Y a ella se le ocurre también que en esas clases extraescolares vamos a hacer un curso de fotografía. Un curso de fotografía, pero el curso de fotografía era de un nivel para tirarse de los pelos, porque la cámara de fotos era una caja de zapatos. Nosotros dijimos, con una caja de zapatos vamos a hacer una foto, ¿de verdad? ¿Esto es serio? Bueno, pues aquí teníamos un cuarto oscuro que todavía está, además. He tenido la oportunidad de verlo luego y hay fotos mías ahí todavía. Y con esa caja de zapatos hicimos el obturador, el tiempo de obturación de la cámara, el papel fotográfico y luego revelábamos la imagen ahí. Entonces ahí se conjugó algo muy especial y que a mí me trae maravillosos recuerdos y que por supuesto forma parte de mi vida y además ha definido mi vida a lo largo de estos años. Ahí se conjugó inmortalizar momentos únicos que suceden en Doñana, la naturaleza y en fotografía. Los que hablamos de fotografía decimos que es un momento único e irrepetible. Hay un gran fotógrafo que es Antonio Camoyán que dijo esa frase hace muchos años y es una realidad muy grande. Es un momento único e irrepetible porque aunque sea la misma especie nunca harás una foto igual. Y yo empecé a tener esa inquietud de inmortalizar lo que era aquella Doñana y empecé a intentar saldar mi deuda con aquellas golondrinas. Bueno, pues como decía antes, muchísimos años después yo sigo haciendo fotografía y sigo intentando, y mi único objetivo hasta el día de hoy es hacer o despertarle a algunas personas lo que a mí me despertaron estos señores y señoras en aquel momento y que por supuesto estaré siempre muy agradecido. Gracias. La vivencia de cada uno y vamos a ver la de Alejandro Beato cuando se encuentra. Bueno, yo soy hijo adoptado de esta zona, vine de muy lejos, vine de Burgos, llegué aquí por primera vez cuando tendría 10 o 11 años y lo primero que me llamó la atención de esta zona fue la inmensa cantidad de arena que había. Yo pensé que la arena era una cosa única de la playa, porque yo de Burgos había ido alguna vez a la playa y había visto allí arena. Pero aquí resulta que había arena en la zona de los bosques, en la zona de los matorrales, en las calles del Rocío. Para mí eso fue una cosa que me sorprendió mucho. Pero realmente el hecho que recuerdo como un punto de inflexión en mi relación con Doñana fue también con esa edad, con 10 o 11 años, y ineludiblemente está Luis García de por medio en mi historia también. Parece que es el tutor de todos los que hemos andado por aquí durante un tiempo, hemos acabado en sus redes y es el que nos ha ido abriendo los ojos. Pues recuerdo eso, tener 10, 11 años, estar una tarde en su casa, porque mi madre era amiga de Rocío y amiga de Luis, y era una tarde de verano y Luis decir que se iba a ir esa noche a anillar chotacabras. Y yo dije, bueno, pues me puedo ir contigo. Era un chavalillo que normalmente a las 10:30, más tardar a las 11, ya tenía que estar en la cama. Y eso de poder echar un rato más trasnochando por ahí, pues me llamó mucho la atención. Entonces me apunté con él, fui a echar toda una noche cogiendo chotacabras hasta las 5 o las 6 de la mañana. Me quedé totalmente fascinado, ya no solo por el hecho de cómo él capturaba los chotacabras, sino luego cómo los manejaba, cómo le anillábamos, le tomábamos las medidas, el peso, le hacíamos todo tipo de putadas al pobre bicho, porque claro, en el fondo le estás molestando. Pero después de todo aquello, yo recuerdo que pensé para mí, yo de mayor quiero ser chotacabrero. O sea, fue lo que despertó en mí una pasión por las aves, que luego he seguido manteniendo y bueno, afortunadamente he podido más o menos vincular mi trabajo
a todo ese aspecto, siendo educador ambiental y guía de naturaleza especializado en ornitología. Y bueno, tengo que agradecerle a Luis, pues eso, el que tuviese la valentía de llevarse a un chavalillo de 10 años que le podía haber dado la noche perfectamente, pero que disfrutó como un enano en aquella aventura nocturna y que, bueno, levantó en él pasiones que todavía mantiene, ¿no? Que son su amor a las aves y a Doñana. Fue mi primer contacto con toda esta tierra, fue nocturno y con Luis, ¿no? Eso Queda raro, pero ha sonado regular. Bueno, Juan, pues te toca. Pues me toca, sí. Pues yo he nacido en Almonte y llevo 48 años viviendo en Matalascañas, y cuando yo llegué de Almonte, mis padres han vivido, y mis abuelos de Doñana, siempre, y yo cuando llegué a Matalascañas, mi padre se fue a trabajar en la construcción de Matalascañas hace 45 años. Y empecé a convivir con el entonces, que todos conocéis, Marcos Toro, que éramos dos chavalitos, y contactamos con José María Pérez de Ayala, cuñado de Luis, y con Luis también, de alguna otra forma, pues así conocimos nosotros a Doñana, y tuve el contacto mío con Doñana. A partir de ahí, pues, vivo en Doñana, porque vivir en Matalascañas o en el Rocío es lo mismo que vivir dentro de Doñana, porque en Matalascañas está rodeado de Doñana por todos lados, ¿no? Y ahí convivimos con mis caballos, con mi historia y con Doñana. Bueno, pues la relación que cada uno tenéis con el espacio, yo creo que queda reflejada en esas impresiones de la primera vez. Ahora sí que ya se abre un poquito más al debate, porque vamos a trasladarnos al presente. Evidentemente el presente también para cada uno es según los recuerdos que tenga de esos primeros inicios, de las expectativas que tuvo en el pasado, y todo eso entra en el cóctel para ver este presente que tiene Doñana de una manera u otra. No sé si va a haber mucha discrepancia entre las opiniones de cada uno de vosotros, pero ¿cómo estáis viendo este momento de Doñana? En la parte buena, en la parte crítica. Evidentemente no han sustituido a la gente que funcionaba por aquí hace tanto tiempo, ¿no? Yo hace 47 años que estoy trabajando oficialmente en Doñana, ¿no? 47 años. O sea, ya me van a echar dentro de 2 o 3 semanas, me van a echar porque ya no hay más cojones. O sea, mis valores se encuentran, o sea, mis inclinaciones políticas se encuentran en una tesitura grande, porque Rajoy decía que teníamos que trabajar hasta los 70 años y Aznar también, con los que estoy de acuerdo, y los que me representan no valen para tomar por culo, ¿no? O sea, dicen que hay que licenciarse a los 65, ¿no? Que está muy bien, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Entonces, hemos politizado Doñana, de manera que el director del espacio no manda absolutamente nada. ¿Me entiendes? ¿Está presente por aquí? Sí. Está presente. No manda absolutamente nada, con lo cual no podemos hablar de los buenos y de los malos. Y es muy importante para la sociedad poder hablar de los buenos, de los regulares y de los malos, ¿no? El director del espacio se tiene que situar en un espacio determinado, porque si no me lo quitan de en medio, pero ya, bueno, no le queda mucho, pero 2 meses tenemos que aprovechar, compadre, como sea. Entonces, evidentemente es un mecanismo, ¿no? Que no representa a la naturaleza, ¿no? A la conservación, ¿no? La conservación en Doñana necesita ir mucho más allá. Doñana se ha quedado vacía, se ha quedado sola. Hace 47 años, cuando yo llegué la primera vez por aquí, había alcornoques fuera de Doñana. Ya no quedan alcornoques fuera de Doñana. Aquí hay fresa fuera de Doñana. Entonces no había fresa dentro de Doñana. Ni dentro ni fuera. Es decir, los pozos, los legales y los ilegales, más los legales que los ilegales, porque los ilegales son 6, Para legales hay unas hartas, Legales hay unas hartas. Entonces, esa Doñana sí que no tenemos capacidad de frenarla, ¿no? O sea, sí.
cómo nos han asediado desde, o sea, todo el espacio que hay entre el Rocío y Matalascañas está lleno de casas. Están sustituyendo, bueno, dicen que no son casas, que son otra cosa, ¿sabes? Ahí viven gente, ¿no? Le decía a unos amigos, a los amigos de la poesía, ¿no? A los amigos de la poesía, algún día les dije si tenían alguna poesía escrita fuera de Doñana, en la otra Doñana, ¿no? En la Doñana que también nos interesa, que es esa, donde la gente viene desde Murejo a coger fresa, ¿no? Donde nosotros no queremos coger la fresa, ¿no? Yo quería escuchar a los poetas desde ese punto de vista. En que Doñana tiene muchos puntos oscuros, ¿no? Muchos puntos oscuros todavía. En la conservación, yo creo que se hace una conservación muy limitada a lo anterior, al paso anterior, ¿no? O sea, esto es una dinámica que, bueno, Doñana se conserva, todo, tiene por ley y está conservada por leyes internacionales y con eso es suficiente. En Doñana día a día ocurren cosas que no deben ocurrir. O sea, yo siempre he abogado por un buzón de la conservación. ¿Sabéis lo que es un buzón de la conservación? Un lugar donde se deposita una queja. Una queja que alguien lee. Si no la lee nadie, no tiene sentido. Que lleguen al director del espacio, al ministro, a quien cojones le corresponda, ¿no? Pero que lo lea, ¿no? Que lea que hay otras inquietudes, aparte del desarrollo diario, a los mecanismos diarios de cómo se conserva un parque. Seguramente tendríamos que preguntarle a los directores de los parques cómo se conserva un parque, ¿no? Y ponerlo, hacer una posición, a ver, así ganan la oposición, ¿no? No estoy hablando de ti. Joder. Entonces, bueno, yo pienso que Doñana necesita estar presente. Doñana tiene 5 puntos diariamente tiene 5 puntas de flecha apuntando hacia Doñana. El día que no es el río, el gas, el día que no es el gas será la nube, será la tal, pero tiene siempre 1.000 millones de enemigos, ¿sabes? De manera que son muy pocos los que estamos, pero seguramente seremos capaces de frenar. Hay que tener muy en cuenta, este es un pueblo que casi gana voz, así que tenerlo en cuenta que casi gana voz. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no nos van a meter, el gas butano nos lo van a meter por donde cada uno le corresponda. Así que... ¿Queréis participar en esta de manera, si quieren? Pues, en cierto modo, yo también soy un poquito pesimista, como dice Luis, porque cuando yo llegué a esta tierra, de aquel entonces a ahora, el nivel de presión humana que se ejerce sobre Doñana ha aumentado bastante, ya no solo a nivel agricultura, sino a todos los niveles. Eso hace que la fauna, la flora, los ecosistemas en sí mismos se note y lo noten. Hay muchas especies que han ido bastante en declive con respecto a entonces. Un ejemplo podría ser el águila imperial, ¿no? Así como con el lince se ha logrado cierta recuperación después de un declive muy grande, pero con el águila imperial tenemos ese trabajo por hacer todavía. Y como digo, cuando yo llegué aquí a Doñana no había la presión que se ejerce ahora, y eso que muchos de los caminos que ahora mismo están controlados al público en aquel entonces eran de libre acceso, podía pasar por allí todo el mundo, y sin embargo pues no significaba que estuviera en un deterioro más grande. El deterioro ha sido posterior, debido pues principalmente a la agricultura, eso sí, pero bueno, tienen miles de factores externos que en cualquier momento pueden hacer que todo se vaya mucho a peor todavía. Doñana es un elemento muy frágil y yo creo que necesitamos cambiar un poco la visión que tenemos y dedicarla un poco más a, como dice Luis, a la conservación, que es el factor que más ha bajado desde que yo llegué aquí. Al principio prácticamente la conservación era un 100% de lo que se hacía en Doñana,
Luego llegó un poco a bajar de nivel y se dio mucha prioridad al uso público. Luego se van dando prioridades, pero la conservación, sigo diciendo que es el aspecto que más debería de importar dentro del Parque Nacional, y a mi modo de ver es el que menos está ahora mismo en boga. Vamos, se da prioridad a otros factores y no a la conservación. Esa es mi opinión. Yo también estoy de acuerdo en cierta parte con vosotros, ¿no? De que el nivel de Doñana, para estar más conservada y con muchos más medios que cuando estás hablando tú, pues la encuentro con muchos más puntos delicados, ¿no? Los animales que están en Doñana están peor que yo. Mira, yo estoy, pero el que no tiene tuberculosis, tiene esto, tiene lo otro, y por otra parte llena de arena por todos lados. O sea, el nivel de conservación es muy adelantado, pero el paciente estaba cada vez más crítico. Vale. Yo sobre este tema, yo divido Doñana en dos pilares fundamentales. De uno casi no me atrevo a hablar porque lo desconozco. Yo divido Doñana en la gestión interna, ¿vale? Que es el modelo que se ha implantado, el modelo que está implantado desde hace 50 años como Parque Nacional en cuanto a conservación. Y en cuanto a la gestión interna, no me puedo mojar mucho, y además no debo, porque sería muy aventurado por mi parte, muy atrevido, ya que no conozco la gestión interna de este espacio. Conozco lo que se hace y lo que se dice en los informes que leo y demás, las aves que pasan anualmente por Doñana, eso sí lo conozco, pero realmente no sé. Ahora, hay otra parte que es el otro pilar que sí conozco un poco más, y además estoy diariamente en él, que es la relación directa del espacio natural con las poblaciones colindantes, con las zonas de afección directa hacia este espacio, el choque que provocan esas poblaciones. Como yo he dicho antes, yo tenía una forma de pensar cuando empecé a vivir prácticamente y cambió, y hoy sigo intentando que otras muchas gentes cambien esa forma de pensar. Yo creo que ese camino es importante. O sea, no debemos nunca caer en la tentación o en la debilidad de decir, oye, lo dejo por aburrido. La educación ambiental debe seguir y debemos seguir insistiendo constantemente y cada vez más. Yo diría que cada vez más. Yo a través de una fotografía intento eso. Intento mostrar un momento de un animal, la belleza de un animal, algo único que no se ve normalmente o que los humanos no captan normalmente, o no se pega a las 28 horas que me pego yo metido en un agujero esperando hacer una foto. Entonces yo intento mostrar la realidad que tiene Doñana, o la valía que tiene Doñana y lo que vive dentro de Doñana. Pero, como bien digo, no me atrevo a decir cómo veo la gestión de Doñana, pero sí me atrevo a lo que han comentado los compañeros, la afección directa por parte de cultivo, por parte de la agricultura intensiva. Ahora se está dando una imagen en Doñana que es brutal. O sea, es brutal. Para mí es de lo más desagradable que tengo que ver año tras año. Ahora mismo se abre la veda de caza y, como comentaba antes con aquellas golondrinas, ahora llegan ánsares que vienen del norte de Europa y llegan a una laguna, que en este caso es la FAO, y justamente a 50 metros hay 20 cazadores abatiendo ánsares de manera brutal. Para mí es, porque además no lo considero algo casi, para mí se sale un poco hasta de lo deportivo, y ojo que yo respeto la caza, yo no tengo ningún problema en que haya cazadores, pero sí es cierto que sabes que los ánsares van a un sitio concreto y te pones a 10 metros de ellos, o sea, vas a tener la oportunidad de matarlos sí o sí. Entonces este tipo de cosas hay que seguir puliéndolo y hay que seguir generando conciencia. Yo creo que incluso a esos mismos cazadores decir, oye, si aquí es muy fácil, aquí no hace cualquiera, aquí lo fácil es... Claro. Eso se ejerce los fines de semana. Claro. La caza Claro. son los días de fiesta o fines de semana. No se puede estar diciendo aquí lo bonito que son los ánsares y aquí en Claro. la tabla, Viendo los y pegándole tiros. O sea, si eso o tendremos que retrasar. Porque, como tú dices, está muy bien lo de la caza, pero vamos a crear un espacio en medio. Exacto. Tiene que haber un colchón amortiguador ahí, para que los visitantes que pagan Exacto. 40 euros todos los días, que están enamorados de ese bicho, entonces, que no le estén pegando tiros delante de la barba, Es que es brutal. que van a matar a los pies y Es a las brutal. tías, ¿no? Esa imagen es brutal y yo la he vivido, y además hay una tercera parte que todavía te hace más daño. Ves a los cazadores abatiendo ánsares, en el otro lado a los turistas, que yo creo que es la rama
positiva, importante que deberíamos de seguir propiciando en este espacio para que Doñana siga siendo Doñana y genere economía. Doñana tiene que generar economía, claro que sí. En el momento que genere economía, si a mí Doñana me aporta economía, aquí no tira un papel ni Dios, porque me duele a mí. ¿Sabéis? Esto funciona así, el ser humano es así, no tiene otra forma de funcionar. Desgraciadamente somos así. Entonces, pero la tercera parte de todo esto y lo que más te duele es que yo estoy allí, en medio, con una cámara de foto. Con una cámara de foto. Y atento, llega el guarda. Ve al cazador abatiendo ánsares. Ve al turista en el otro lado. Y se va porque tiene la cámara de foto. Dice, ¿tiene usted permiso para estar aquí? Sí. Me dice, ¿tiene usted permiso para estar aquí? Digo, hombre, pues ya lo mismo ni lo tengo. Pues, lo de menos, ¿sabes? Un poco por ahí en ese aspecto, en ese sentido. Lo he explicado un poco de forma global. Ya os digo, yo de la gestión interna no me atrevo, pero de lo que veo desde fuera sí. En cuanto a cultivo, en cuanto a relación de caza, agricultura, todo este tipo de cosas, hay que pulirlo. Pero Doñana tiene esas contraindicaciones, o sea, lo que está diciendo es verdad, o sea, aquí, y repito, ¿no? Aquí no se pueden, se dice el ansa, lo bonito que es, de dónde viene, toda la historia, después se mata, pero también tiene otras contraindicaciones. En Doñana no se puede entrar, está súper vigilado, está súper conservado, y ahora llega la romería del Rocío y pasan miles de personas y cruzan Doñana y dejan mierda y dejan lo otro. O sea, tenemos que estar acostumbrados a las contraindicaciones que... Y Doñana no es es el paraíso natural, pero aquí hay una bolsa de gas que no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿qué Doñana queremos? Sí, esa es una gran pregunta, desde luego. ¿Qué Doñana queremos? En cierta medida es verdad. Yo he trabajado mucho con turistas extranjeros que vienen a visitar Doñana, casi siempre con especialistas en aves. He tenido que hacer las visitas en inglés. He pasado por el muro de la marisma. A un lado está el Parque Nacional, en el otro lado está el Parque Natural, y en el Parque Natural se permite también la caza. Cuando yo iba con ellos y tenía que explicarles que había dos niveles de protección, el Parque Nacional y el Parque Natural, que el Parque Nacional era un nivel superior y que allí no estaba permitida, pero que en el Parque Natural sí que se permitía, pese a todo no lo comprendían. Para ellos que en un parque natural, una reserva, algo, en un sitio que esté protegido, se permita la caza, era algo incomprensible. Lo mismo les pasaba cuando íbamos por la Raya Real y pasábamos por allí y veíamos la inmensidad de bolsas de basura, de botellas, de papeles, de todo tipo de guarrerías que han ido dejando los romeros cada semana, porque no es que sea la época de la romería en la que hay basura y se genera todo eso, lo que se genera, es todos los fines de semana le toca a una o a dos o varias hermandades venir para acá. En su viaje hacia aquí no vienen tantas personas como vienen en la época de la romería, pero sí que vienen un montón y siguen dejando muchísima basura. Cuando yo les contaba que por allí se podía pasar libremente si no llevabas un vehículo a motor, sino que ibas a caballo, ibas andando, y que la gente aquí se traía la botella pero no se la llevaba, la dejaba tirada allí una vez que se la bebía, también les parecía incomprensible que no se tomaran las medidas necesarias, una de dos, o para prohibir el paso a esa gente que hace eso, o para exigirle que no tiraran ese tipo de basura y se pusieran unas multas tremendas o se tomaran las medidas que fueran para evitar ese tipo de desastre. Entonces, tenemos que tener conciencia nosotros y empezar yo creo que se basa todo en educación. Tenemos que intentar que desde muy pequeños los chavales aprendan a que es muy importante el respeto a la naturaleza, que tienen que respetarla, que no se puede tirar basura, que tienes que controlar la naturaleza, que no puedes hacer un gaseoducto cuando seas mayor aquí porque esta zona está protegida y tenemos que incidir mucho en eso. Entonces, estamos en un colegio, qué mejor sitio para transmitirle a todos estos chavales que son del entorno, porque en el fondo están tirándole basura a ellos. Esta zona es suya. O sea, el que viene de Sevilla paseando por la Raya Real, pues seguro que en su calle no tira la basura que tira aquí, pero se la está tirando al rociero, se la está tirando al almonteño, se la está tirando a las mismas gentes que viven aquí.
Bueno, algo, espero que algo dejéis, ¿no? Yo espero que en ese tema de la educación y de la consulta. Ahí. Está claro que me vaya a perdonar un momento, pero estamos hablando de educación, de la importancia. Algo se habrá hecho, ¿no, Marisierra? Aunque no haya sido lo suficiente. Vamos a ver. Lo que pasa es que hablar de educación ambiental y de educación básica, porque esto que estamos hablando son cuestiones muy básicas de comportamiento mínimo, de respeto, de cuestiones muy elementales, pues esto ha sido como la política también, como todo en política, porque yo traía aquí unos datos cogidos de La Vanguardia del año 17 y porque digo, voy a ver yo no tengo ni idea de cómo está el parque, de toda esta cuestión técnica que hablaba, pues no tengo ni idea, pero sí que he visto en estos 20 años cómo ha cambiado y cómo ha cambiado el Rocío, cómo se ha llenado de casas que se han quedado vacías, muchas de ellas que están vacías, que se han perdido alumnos. Cuando yo llego en el año 91, es que estoy a lo mejor mezclando cosas. Bueno, voy a ir situando. Sí, bueno, estamos hablando del Rocío actual y el Rocío forma parte de esa España vaciada. Cuando llego en el año 91, aquí había 400 y pico alumnos. Hoy mi amiga sabe los datos, Carmen sabe los datos que hay. Bueno, eso es un exponente de muchas cosas, pero bueno, tampoco es cuestión de hablar de eso ni profundizar. Yo me quedo con lo que dijo Delibes, cuando fue director del parque, que dio una charla en la Casa de la Cultura de Almonte. Estábamos hablando pues del año 92, 93, por eso, en eso, recién llegada yo aquí, y su hermano fue profesor mío en la universidad y la verdad es que son una familia que todos conocemos a los del IBE, ¿no? por razones varias. Y este hombre dijo algo que me encantó. Dijo a los jóvenes, porque estaba lleno de jóvenes en la Casa de la Cultura, decía, vosotros tenéis que formaros fuera, formaros bien, aprender mucho y luego venir aquí y venir a dar lo mejor de vosotros aquí. Pero los mandó a formarse fuera, quiero decir, era un momento en el que había que salir y ver lo que se hacía en otros sitios y formarse bien para luego poder apreciar esto y cambiar esto. En definitiva, lo que había que hacer. Bueno, no voy a dar los datos que trae aquí porque los conocéis vosotros. Uno que me ha llamado muchísimo la atención, a mí que soy ajena a todo este proceso, es que los recursos hídricos se han reducido en un 80% en Doñana en los últimos 30 años. ¿Eso puede ser cierto? Menos entonces, no tanto. No está... El 80% me pareció una barbaridad. Eso no, vamos. Bueno, por eso, en ese tema prefiero no entrar, porque no tengo ni idea. No, te dice a lo largo de estos años que se han ido reduciendo los recursos. Ya. No en los últimos 30. Ya. Bueno, volviendo a la educación, que es lo que uno puede hablar algo y sabe algo. Bueno, el tema, por ejemplo, de la educación ambiental es que en nuestro sistema educativo ha habido en unos momentos históricos, por los años 90 y tantos, que sí se le dio mucho boom. Era el momento, empezaba el tema de las escuelas, de las ecoescuelas, se le dio mucho dinero, muchas posibilidades, pero eso, lo mismo que sube, baja. Ahora estamos en otras dinámicas. Ahora interesa desde la consejería, interesan otras cosas. Entonces, la educación ambiental es que tiene que ser algo para siempre y de todos los días y en todos los centros escolares, y los proyectos de ecoescuela tendrían que, yo creo que aquí en esta comarca, yo no sé si creo que solamente, Carmen, si no me corrige, que solamente... Pero bueno, la primera ecoescuela fue el Rocío y aquí lleva pues 20 años, 20 y tantos años trabajando el tema de educación ambiental de una manera rigurosa, sistemática, para todo, con una serie de cuestiones como el control del agua, el reciclado. Entonces, nuestros chavales salían de aquí, sabían dónde tenían que echar cada basura, tenían esparadrapos, porque teníamos recursos, claro, esparadrapos en los interruptores para cuando uno se podía quitar de en medio para no darles a los dos y no
ampliar el gasto energético, o se ponía un ladrillo dentro de la cisterna del váter. Estoy hablando de los años 90. Bueno, pues ese tipo de cosas, un día y otro día y un año y una 200 niños saliendo cada año, bueno, no salían tanto, pero bueno, salían 50. Pues esos 50 y otros 50 y otros 50 son los que van cambiando. Y ahora mismo las estamos cosas. mejor en ese aspecto, Mauricio. ¿En dónde? En general no, en estamos ese peor. aspecto de educación ambiental. En el tema de ecoescuelas y de, no sé, yo creo que yo en el centro donde estoy, en el instituto, que es muy complejo todo, no tiene nada que ver, es más difícil, pero ese tipo de trabajo, no, ya os digo que desde la consejería no se está valorando ahora mismo. Hay otras líneas de actuación y cada año no, pero cada 5 o 7 años surge una nueva línea de actuación y en esa nos movemos. Cuando la educación ambiental tendría que impregnar cada día, y en mi instituto alguien que se mueve mucho con el tema de educación ambiental es mi compañero Juanmi. Yo estoy allí en el departamento de historia y Juanmi, la verdad es que es una persona que hace muchísimas cosas claro, una persona con un grupo de alumnos, ¿no? Pero no hay un trabajo de centro, que en las escuelas de primaria es más factible porque son más fáciles de coordinar, pero que yo creo que eso es fundamental para mejorar absolutamente todo de lo que estamos hablando, para mejorar el presente y sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Pensando en el futuro, precisamente es lo que vamos a hablar en un ratito. Tenemos que avanzar, si os parece, pues bueno, yo creo que más o menos ha quedado reflejada, como veis ahora mismo la actualidad de Doñana. Siento decir que mucho optimismo no he podido extraer de ninguno, lo cual ya es significativo. Yo como almonteño que viví desde chico, de toda la vida, pues sí, yo hubo un momento que creí que llegado a este momento, Almonte estaría formaría parte dentro del Parque Nacional de Doñana, la conservación hubiera llegado ahí. Doñana sería un valor económico para la comarca. También soy pesimista, no veo nada de eso. Bueno, pues estamos en el presente, algo se está haciendo, y de todo lo que se está haciendo, pues veremos a ver qué es lo que queda y qué es lo que va a quedar para el futuro. Y ahora, si os parece, el siguiente tramo que vamos a tratar, ya para finalizar, pues precisamente eso. Yo voy a unir dos preguntas. Una es cómo os gustaría que fuera, vamos a intentar poner un poquito soñando siempre, cuando se habla de uno intenta inventarse el futuro, siempre se sueña, pero vamos a intentarlo hacer con un poco los pies en el suelo. ¿Cómo os gustaría que fuera el futuro de Doñana, de toda la comarca? Y después, ¿cómo creéis que va a ser? Así que vamos a hablar de eso, pero después vamos a hacer un pequeño quizá y vamos a ver otro de los vídeos. De arcilla y arena. El origen y configuración del territorio de Doñana se explica a través de un pasado remoto donde el singular protagonismo del Océano Atlántico y del río Guadalquivir han ido perfilando su fisonomía actual. El poderoso Atlántico ha ido depositando en la costa millones de toneladas de arena que los vientos del suroeste han extendido en mantos superpuestos, cerrando este antiguo golfo. El Guadalquivir, con sus avenidas, fue colmatando el inmenso lago Ligur, creando un territorio mitológico de arcilla y marisma. Doñana se ha ido definiendo a través de los siglos por estos dos grandes arquitectos, el río y el océano. Y la declaración de Parque Nacional de Doñana es la prueba de que la obra conjunta de estos constructores de paisaje ha sido extraordinaria y creativa, alcanzando la consideración de patrimonio mundial. Arcilla y arena, marisma, playa, duna, coto y espacios fronterizos como la Vera, mosaico paisajístico único en el universo contenido de un parque nacional que cumple sus 50 años de vida. Ven a celebrarlo. Bueno, aquí estamos celebrando esos 50 años de vida de Doñana como parque
como parque nacional. Espero que en este minuto y medio que aproximadamente que dura el vídeo haya dado tiempo a traer a primer término esas dos preguntas. ¿Cómo os gustaría que fuera Doñana dentro de la realidad, entre comillas? ¿Y cómo creéis, cómo os teméis, después de lo que llevamos hablado, cómo os teméis que va a ser? Hay que crear mecanismos, lógicamente, cada día hay que crear mecanismos nuevos, ¿no?, para defender, como decíamos antes, de las puntas de lanza que agreden Doñana diariamente. O sea, Doñana tiene que ser una respuesta política, o sea, sí. Para lo único que necesitamos a los políticos justamente para hacer leyes internacionales, ¿no?, leyes que permitan que Doñana, 50 años después, no esté amenazada por los cojones del gas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no se puede poner en tela de juicio que Doñana se muere porque hay pozos ilegales, ¿me entiendes? ¿Cómo se puede entender que hay pozos ilegales a esta altura de la vida, ¿no?, si tenemos todos los mecanismos para poder frenar eso? Pero vamos, no solamente los ilegales, los legales habrá que valorarlos, ¿no?, ¿me entiendes? Estuve el otro día en los Mimbrales y aquello echa agua para arriba que te cagas, ¿sabes? O sea, sí. Con aquello funcionando, evidentemente, Doñana tiene poco que hacer. Y lo hemos vendido por 4.000 y pico de millones de euros, ¿no? ¿Entiendes? O sea, sí. Luego, entonces, Doñana es un sitio que hay que seguir controlando. Controlando muy despacito. Muy despacito. Eso que decíamos antes de la basura, eso se sana, pero de hoy para mañana, ¿eh?, cuando somos capaces de cobrarle a las hermandades, ¿eh?, pero por adelantado. Y luego te voy a devolver la pasta que no es. ¿Sí? Habrá que crear leyes que permitan hacer ese tipo de uso, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que no puede ocurrir nunca más es que nunca más esté sucio el campo. Y luego habrá que pedirle a los parques nacionales, a los gestores, a toda la gente que velan por la seguridad de ese espacio, que haya frenos que no permitan que ocurra esas cosas que ocurren, que los plásticos entran libremente en Doñana, como le sale de los huevos a los plásticos, porque no hay ningún freno puesto en ninguno de los caños, ¿eh? Así, no hay, como decía antes, no hay un buzón de la conservación donde se permita que las inquietudes de otras personas, sean las que sean, da igual que sean los cazadores o sean los otros, ¿no?, estén presentes por la mañana temprano y se entere alguien de cuáles son las inquietudes de cada uno y a ver si merece la pena. O sea, no podemos conservar solo, tenemos que conservar con el resto. ¿Me entiendes? Tenemos que meter a todo lo que sea posible dentro. A todo lo que sea posible dentro. Doñana es el conjunto de muchas ideas. Los rocieros son tan importantes como nosotros. Nosotros no somos los mejores ni somos los peores. Somos el conjunto. Formamos parte del conjunto. Y ahí es donde yo me quiero ver, no me quiero ver en otro sitio. Bueno, yo es que con la gente que tengo en la mesa, la verdad es que yo no sé nada de este tema en cuanto a conservación y todo esto que sabéis tanto. Y sobre todo Luis, ¿no? Yo lo único que me gusta decir, pues que me gustaría como enseñante, pues que el parque se mantuviera en el mejor estado posible, entre otras cosas, para poderlo, para que nuestras generaciones lo pudieran disfrutar y lo pudieran apreciar y quedara en todo su valor. Y para eso, pues, las autoridades tienen que hacer todo lo posible, las autoridades políticas, técnicos, sociedad en general, la presión mayor posible para que eso sea así y para que no se deteriore, ¿no? Y yo soy de la opinión que siempre hay que, o sea, todo no puede ser esto de querer pueblo, gente, o sea, Matalascaña grande, lo otro grande y además coexistir con un parque, tanto no se puede. O sea, el compatibilizar todo en algo va a la pérdida. Pues yo lo que quiero es que la pérdida no vaya del lado del Parque Nacional de Doñana. O sea, que si se tiene que poner freno a cosas, que se pongan. Tiene que haber freno, no puede ser de otra manera, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que me gustaría es poder seguir disfrutando, mis hijos, mis nietos, si alguna vez lo tengo, mis alumnos, los de ahora, los de después, pues de ese espacio maravilloso y de todo lo mejor que podamos conservar el parque. Y si para eso tenemos que salir y luchar y
protestar y tener y crear conciencia ciudadana, ahí está la labor del profesorado. Por eso digo que es tan importante que se haga una política ambiental, de educación ambiental, y es fundamental. La educación es fundamental. Creo que eso es una pata de la mesa importantísima. Así me gustaría. ¿Cómo va a quedar? Pues no lo sé. Dependerá de todos nosotros, de todos, técnicos, políticos, ciudadanía en general y la concienciación social que seamos capaces de transmitir y de fomentar en nuestros alumnos y en nuestra ciudadanía en general, ¿no? Nuestros vecinos, nosotros mismos, y ser en eso pues muy combativos. Ahí sí que habría que ser muy combativo en el tema de la educación ambiental y de mantener nuestros espacios lo mejor posible, porque es que va en ello nuestra vida, no nuestra cultura, que también, sino nuestra salud, nuestra vida, todo. O sea que ahí, bueno, hay que ser muy guerreros. Bueno, yo como bien decía el amigo Luis y Marisierra, yo creo que la educación ambiental está por encima de todas estas cuestiones que hemos visto, que hemos hablado, que ya se sabe que son muy peliagudas. Doñana tiene muchos flecos, tiene muchos problemas, los tiene y siempre los ha tenido y siempre se ha luchado con ellos. Yo creo que hay que seguir haciéndolo y además en positivo con el pensamiento de que esto lo resolvemos, y esto lo resolvemos porque nos interesa a todo bicho viviente humano cerca de Doñana y fuera de Doñana. ¿Qué ocurre? Sí es verdad que hay que empezar a tomarse esto ya a un nivel un poco más serio, porque Doñana lo hemos hecho Parque Nacional, se ha conseguido, se conserva, pero es verdad que el modelo de gestión interna lo mismo debe de empezar a plantearse otro tipo de cosas, incluso de cambiar en muchas de ellas. Y es verdad que el propio modelo social que abraza Doñana, que es la comarca de Doñana, aquí no podemos estar 14 ayuntamientos, uno es la puerta de Doñana, el otro es el corazón, el otro es el alma, el otro la antesala. Esto es un cachondeo. O sea, esto no puede ser. Esto es Doñana. Y nos tenemos que poner de acuerdo independientemente del partido político que esté gobernando aquí. A mí ya el político llega a un punto en el que yo ya hace mucho que lo tengo claro, pero bueno, el político llega a un punto en el que tú tienes que decirle, oye, vamos a dejarnos de rollo. ¿Conservamos o no conservamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Con lo que supone, ¿eh? Va a suponer que pierdas votos porque le vas a tener que decir a una hermandad, esto te va a costar tanto, y vas a suponer que ganes en calidad de vida y ganes votos de otras muchas personas porque va a haber una mejor Doñana. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tomarse en serio. Y eso de aquí somos la puerta, allí es la antesala, allí es la puerta chica y esta es la puerta de atrás, esto es tontería. Aquí estamos hablando de un espacio natural y todos los que abrazamos ese espacio natural debemos ser conscientes, partícipes y además responsables de lo que tenemos ahí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Generamos o no generamos? ¿Creamos conciencia o no la creamos? Me da igual de qué partido y de qué color sea cada persona. O sea, si no, no tiene sentido, no vamos a ningún sitio, porque si hoy hay un partido que aboga por la casa, que el amigo Luis antes ha dado un dato que a mí me parece importante y además a mí me preocupa, llegan partidos que dicen, bueno, la casa adelante y sin problema, porque son escopetas, son impuestos de dinero, me da igual que estén en Doñana, dentro, fuera, casa. Llega otro y dice todo lo contrario, que ni una cosa ni la otra. No se trata ni que haya una excesiva casa ni de que no haya ninguna, vamos a buscar un equilibrio de las cosas. Pero vamos a buscar un equilibrio con conciencia y con una cierta seriedad y tomándonos las cosas como hay que tomárselas. Y yo creo que esos 14 municipios son importantes, porque cualquier moción que se lleve a un pleno en los 14 municipios y los 14 municipios se pongan de acuerdo para sacarla de una línea concreta y elevarlas a la Junta de Andalucía y decir, oye, señores, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto por Doñana. Porque Doñana está empezando, ya hace muchos años que lo hace, pero lo va a seguir haciendo y lo vamos a mejorar. Y va a empezar a generar una economía limpia. Y va a empezar a generar una sociedad limpia y a generar una sociedad que va a querer Doñana. Doñana va a ser amiga de esa sociedad. Y si esos 14 municipios elevan una moción a un pleno con las mismas características y se lleva a la Junta de Andalucía, yo creo que como mínimo presión van a tener los que están en la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía se va a ver presionada a elevarla al ministerio que corresponda en el momento que corresponda. Por lo tanto, y además si no sirve a la primera, se intenta la segunda y si no la tercera, porque al final todo esto es conciencia y es educación. Y si tenemos educación y conciencia sobre lo que tenemos ahí en ese lado de la valla, seguramente haremos algo mejor de lo que tenemos hoy. Si seguimos cada uno mirando hacia qué me interesa a mí, poner en mi rotonda porque es mi pueblo y me interesan los votos a fin de año, aquí no vamos a ningún sitio, porque lo único que te duele son los votos. Por lo tanto, cada uno que mida las acciones que toma.
pedirle a los políticos que actúen en consecuencia a lo que le hace falta a Doñana, ¿no? Entonces, en cierta forma tendrían que llevar a ejecutar lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, el dinero que se han gastado en los dictámenes que han hecho, por ejemplo, el dictamen de la comisión de expertos, que se gastó un dineral en hacer unos informes y una compatibilidad con respecto a los pueblos del entorno y cómo tienen que vivir. Bueno, eso está hecho ya, ¿por qué no lo llevan a cabo? Pues habrá que seguir a los políticos. Claro, claro, efectivamente. Es que no podemos estar toda una vida dándole vuelta a ver cómo, a ver de qué manera. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hombre, a mí personalmente me gustaría una Doñana con una presión humana menor de la que tiene ahora. Evidentemente, el entorno natural tiene que estar en compatibilidad con la gente que vive en su alrededor y no puedes excluirla ni dedicar solo a la conservación ni abandonar un poco a las gentes que viven en sus alrededores, porque tampoco funcionaría la cosa. Pero yo creo que ahora mismo el equilibrio, no sé, vamos, la balanza está muy caída hacia un lado, que es, vamos, la conservación está en la parte muy baja y está en la parte alta otros, por así decirlo, otros aspectos que priman más económicamente, probablemente, que priman más económicamente a corto plazo, porque a largo plazo, si dedicáramos muchos más de los recursos que se dedican a otro tipo de cosas, a la conservación, a la educación ambiental, a fomentar otro tipo de actividades humanas que económicamente sean rentables, pero que no afecten a la naturaleza, pues probablemente en corto o largo plazo se equilibraría esa balanza y sería un aspecto mucho más positivo. Pero lamentablemente no creo que vaya a ser así. Los aspectos económicos, ya no solo aquí, sino a nivel mundial, son lo que manda y lo que rige el mundo. Probablemente Doñana acabe teniendo todavía más presión de la que tiene ahora, irá, aunque sea poco a poco empeorando, a mi modo de ver, ya no solo por las actuaciones que se hagan en el entorno más cercano, sino a nivel mundial. El calentamiento global también puede ser un factor que nos vaya a afectar bastante en el futuro. Si, como se dice, de aquí a unos pocos de años el nivel del mar aumenta, dentro de relativamente poco no tenemos que olvidar que estamos en una zona muy bajita y que si el mar entra por aquí nos va a comer la marisma. Dentro de 50, 100 años, no te estoy hablando dentro de 4, te estoy hablando dentro de unos pocos de años, puede ser que la marisma sea parte del océano y nos quedemos un poco sin ella. Entonces, tenemos que actuar de esa manera, porque si no me veo que Doñana puede llegar a ser una especie de zoológico que, en vez de tener jaulas independientes, es simplemente un gran territorio en el que se mantienen de por vida ciertas especies que sean las que logren adaptarse más a la presencia humana y al impacto humano. Otras desaparecerán, totalmente apartado de otros zoológicos parecidos a Doñana, en el que no haya comunicación salvo las aves, que sí que tienen la capacidad de volar y desplazarse de uno al otro, pero los mamíferos tendrán eso, será un espacio cerrado y único, independiente, junto a otros que haya por el resto de parte del mundo, y acabaremos... soy bastante pesimista, la verdad. Bueno, pues eso precisamente es lo ya para cerrar.